En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Universidad de la República realizó un conversatorio en el departamento de Salto. El juez Pablo Aguirre destacó los mecanismos de denuncia que tiene nuestro país en la materia. Nosotros tratamos de que la problemática sea visibilizada por la sociedad y en especial por la comunidad salteña para... Si bien es cierto que no existen casos judicializados, no quiere decir de que ello no exista. ¿Justamente las denuncias se hacen a través de Fiscalía o hay otro mecanismo? Los mecanismos pueden ser directamente en Fiscalía, pueden ser en la comisaría, en las diferentes unidades policiales, ¿sí? Pero uno de los aspectos que hice hincapié en esta jornada es que los denunciantes pueden pedir hacerlo con reserva, con la identidad de reserva de sus datos, o sea, que no queden los datos asentados o también de las personas, de los testigos, se les puede dar tratamiento como testigos de identidad reservada. Muchas víctimas hemos atendido, muy jóvenes, el promedio de edad da alrededor de 28 años, pero el grueso de las víctimas está entre los 18 y los 35, y eso es muy coincidente con las cifras a nivel internacional. También otro aspecto muy a destacar es que las víctimas llegan por sí mismas, no vienen tras de un operativo o una denuncia, sino que vienen pidiendo ayuda por distintas situaciones y ahí podemos identificar que atrás está sufriendo una situación de una violencia extrema como la trata de personas con fines de explotación sexual. Y como les mencionábamos hace instantes, es el 30 de julio el día que trata de concientizar, de hacer reflexionar, pero también de marcar un punto de inflexión para que se tomen medidas respecto a la trata de personas en todo el mundo. Y hoy le damos la bienvenida en BTV Noticias a alguien que aborda el tema permanentemente, que trabaja incesantemente en la materia, el abogado Diego Cabrita. Doctor, bienvenido, un gusto, ¿cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad, sobre todo de visibilizar el tema de la trata en este Día Mundial. Sin embargo, debo hacer el llamado de que la trata ocurre todos los días tenemos nuevas víctimas, todos los días tenemos victimarios que la mayoría queda impune ante esto y que bueno, debe ser un tema diario, debe ser un tema de alerta temprana y de alerta para que todos estemos seguros, sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares y nuestros seres queridos. Grosso modo, queremos que nos cuente desde su experiencia en base a los trabajos realizados, cuál es la situación que enfrenta Uruguay. Hablábamos de una situación, un tema tan delicado, pero que en definitiva uno a veces lo ve como lejano, como algo que no sucede en el entorno más cercano, y sin embargo hay cifras preocupantes, y sin embargo un informe incluso de los Estados Unidos detalla que Uruguay brinda garantías mínimas, normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Un pantallazo primero para ir de lo general a lo particular, por favor, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo debo darte también las gracias a la Comisión Fulbright de Uruguay, al Departamento de Estado, que también me dio la oportunidad de ir a estudiar en Estados Unidos este tema, sobre todo políticas de prevención sobre trata de personas, y que también me siento muy cercano a lo que es la elaboración del informe y qué indicadores se toman. Este informe trata sobre protección, trata sobre indicadores de prevención, indicadores legislativos y sobre todo el indicador de la persecución judicial que hace cada uno de los países, tomando en consideración generalmente tres números: el número de indagados, el número de sentencias por año que se obtiene con la etiqueta trata de personas, con esa carga delictual, y sobre todo el número de víctimas que se identifican en cada uno de los países. ¿Y por qué toman en consideración esto? Porque bueno, según cifras de la Oficina contra la Droga y el Crimen de Naciones Unidas, por cada víctima identificada hay cerca de 20 víctimas sin identificar y que quedan por debajo de este registro. Entonces toman en cuenta esas consideraciones. Gracias a algunos trabajos previos que he tenido en algunos organismos internacionales he podido tener la experiencia en Guyana, en Centroamérica, en el Caribe, incluso en el mismo Estados Unidos, desde atención de víctimas hasta ayuda con gobiernos locales o gobiernos departamentales e incluso nacionales sobre esas políticas de prevención. Y acá debemos destacar que hay víctimas y que hay poblaciones más vulnerables y más propensas al tema de trata.
Por ejemplo, según artículos del Banco Interamericano de Desarrollo, establece que una persona migrante o en situación de movilidad humana es 3 veces más propensa a ser víctima de trata que un nacional, por ejemplo. Y dentro de esas vulnerabilidades tenemos a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres y a la población LGBTIQ+. Y es importante destacarlas y decirlas porque hay pocos discursos y pocas víctimas y sobrevivientes empoderados para decir se puede salir adelante, se puede buscar ayuda, se puede denunciar y se puede sobrevivir a este terrible flagelo, ¿no? Sobre todo en Uruguay hay pocos colectivos de migrantes, de niños, niñas, adolescentes y de mujeres que salen a la luz a decir qué sucedió en sus vidas, a decir cómo lograron salir, a decir cómo lograron empoderarse. ¿Por qué nos sucede esto particularmente sabiendo de que también atravesamos este flagelo social? Sí. ¿Son estas faltas de garantías, estas normativas que no han sido del todo suficientes? Exactamente. Creo que hay un debe entre nosotros en poder brindarle desde el Uruguay, desde la sociedad de Uruguay, una sociedad segura para que esta víctima, luego de ser descubierta, luego de pasar el proceso judicial, luego de lograr reintegrarse a la sociedad, sienta plena seguridad de poder sentarse acá como estamos nosotros y poder decir, sí, yo fui víctima de A, B, C, mi caso fue este y el otro, y le enseño el modus operandi de cómo salir adelante y también cómo identificar esta situación. Vemos a diario casos en la prensa, casos en redes sociales, casos que nos llegan incluso por cualquier vía, y cuál es la forma en denunciarlo, la forma de llevarlo. Acabamos de ver en el type que se hizo de la denuncia judicial, pero ¿cuánto valor necesita un niño, niña, adolescente o una mujer o una persona migrante para confiar en fiscalía y para ir a denunciar? Exacto. Desde nuestra asociación civil nosotros sí hacemos ese acompañamiento de decirle a la víctima la mejor manera y el mejor camino es que usted pueda ir al Estado y denunciar, y trabajamos la confianza de esa víctima en el Estado, porque también otro de los discursos u otra de las falencias o ausencias que encontramos es que no hay un discurso específicamente enfocado en personas migrantes que no confían en las fiscalías de sus países y que hay que renovar y construir esa relación de confianza con la Fiscalía General de la Nación, con la Fiscalía del Uruguay, y poder decir, sí, aquí hay Estado de Derecho y acá una persona que infringe la ley, una persona que comete un delito, es una persona que también va a enfrentar a la justicia. Ese creo que es uno de los puntos más fuertes y de repente de esas falencias que se pueden encontrar dentro del discurso. Vemos trípticos, vemos videos, vemos campañas publicitarias por el tema de trata, pero realmente están enfocados en los niños, niñas, adolescentes, realmente están enfocados en personas migrantes en contexto de movilidad que no van a entrar en una página web, que nunca en su vida van a hablar con un fiscal porque le tienen miedo a estar en una misma sala con una persona de fiscalía o con una persona del Poder Judicial, le tienen terror y pánico a esto, que incluso tienen estatus migratorios irregulares y que tienen pánico a tener que ver o a estar en el mismo lugar donde hay una persona del Estado. Allí es donde debemos enfocarnos. Sin lugar a dudas, doctor, y en base a lo que me comenta, le quiero preguntar a usted si es necesario identificar dónde está el caso de trata de personas, hay que identificar a la persona. Ahora, en particular, ¿tenemos los elementos como sistema, ya sea a nivel judicial, a nivel policial, para detectar los casos? Porque ante la falta de denuncia, la señal de alerta, ¿dónde se pone? ¿Cómo se identifica una situación de estas características cuando la víctima no se anima a golpear una comisaría o ir a la justicia? ¿Entiende mi pregunta? Sí, tal cual. Allí es donde radica el postulado de la Agenda de Derechos, que es la asociación que vengo a representar hoy, porque habla de ese papel ciudadano y de qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que no tenemos cargo, los ciudadanos que no estamos en un aparato institucional y que podemos derivar esas situaciones y llamar por teléfono. Nosotros promovemos el 0800 1186 porque es una línea telefónica gratuita que estamos poniendo a disposición de todo el país para que cualquier persona pueda llamar. Y te digo la experiencia que he tenido acá en Uruguay. Es increíble cómo puede hacer el cambio en la vida y en el relato de una persona, una llamada de una enfermera, una llamada de un trabajador social, de una trabajadora social, una llamada de un médico en un hospital que dice,
discúlpame, pero la situación que está viviendo esta persona o esta pareja o esta familia no es una situación normal, no es una situación segura, no es una situación que rompe los parámetros. Por favor atiéndanla, por favor llámenla, por favor visítenla. Y ahí hemos encontrado incluso casos de trata de personas por una llamada anónima, por una llamada de una persona que está fuera de toda la esfera del Poder Judicial o de Fiscalía, que puede decir una alerta temprana. ¿Qué está sucediendo acá? Esto está rompiendo la situación, está rompiendo las barreras. Y de ahí viene, de esa labor que puede hacer un periodista, de esa labor que puede hacer una profesora, de esa labor que puede hacer un trabajador social. Y no te digo solamente acá en Uruguay, en Guyana, por ejemplo, las víctimas de trata también son derivadas al Estado y hay judicialización, pero muchas van a una asociación civil, muchas van a una ONG. En mismo Estados Unidos hay muchísimos casos que son derivados y que son manejados desde los gobiernos locales o incluso de la profesora de ellos en el colegio, que identifica a niños que pueden estar en situación de explotación, a niños migrantes que pueden estar en esto y que derivan los casos las mismas profesoras. Nuestro llamado es a trabajar en red, a tener en contacto con todos nosotros, a poder que nos llamen por teléfono, que nos manden un correo, e ir a las instituciones, e ir sobre todo al territorio, quitarnos un poco, remangarnos la camisa e ir a los territorios y atender precisamente con esa realidad local. Por eso la otra semana vamos a 2 departamentos precisamente a dar capacitaciones en este sentido y sobre todo a escuchar y aprender de esas comunidades y cómo ellos también lo enfrentan. Bien. Doctor, le pido la complicidad del tiempo para que me conteste brevemente, por favor, porque quiero saber en Uruguay cuáles son las zonas más vulnerables, cuáles son los departamentos que se detectan más casos o que están más expuestos. Segundos nada más para cerrar, por favor. Bueno, nosotros hemos tenido casos en Canelones, en Montevideo, pero también por diferentes reportes, tanto de instituciones públicas locales como de asociaciones civiles. Sabemos que las zonas de frontera son una de las más afectadas y donde también residen una suerte de tanto tratantes como víctimas residen en esos departamentos, que puedo nombrar departamentos que debemos seguir trabajando, como Rocha, como Rivera, como Río Negro, como Paysandú, como Salto, como Canelones, con toda la diversidad que puedes encontrar en Canelones, y Montevideo, por supuesto. Bien. Gracias. Doctor, ¿dónde es que va a ser los conversatorios estos días? Vamos a hacer 3 capacitaciones la próxima semana. Va a ser en Fray Bentos, en Jun y en Rocha. Estos vamos a hacerlas con gobiernos locales, con las intendencias de cada uno de esos departamentos, con instituciones como CAF y el INAO de esos departamentos y la División de Género del Departamento de Derechos Humanos de Rocha. Vamos a estar allá martes 6 y jueves 8. Vamos a estar allá. Doctor Diego Cabrita, muchas gracias por estar en BTV Noticias. Es un tema que seguramente dará para otras charlas, otras conversaciones y que usted nos brinde la información debida. Muchas gracias. Gracias a ustedes.